yo creo que hay toda una iniciativa de tornar SADE un poco más dócil, de docilizar SADE. Hay muchos libros sobre SADE que no hablan una sola palabra prohibida. Há muitos livros sobre SADE que estudam a filosofia em SADE e não fazem uma cita de uma orgia, por exemplo. Então, isto é uma forma de limpar SADE, de fazer SADE apenas pensador do materialismo e de todo isso, e de não... como se as cenas eróticas estuvieran lá, mas não foram importantes. Então, a leitura contemporânea de SADE, eu penso que há muitos trabalhos que são importantes, que fazem conexões importantes entre SADE e o pensamento do século XVIII com outras disciplinas e todo isto, pero há também projeto de limpar, de transformá-lo em simples escritor que a Brasil hoje, agora como uma coisa contemporânea, hablamos mucho de la inclusión de esto que está marginal y de exclusión. Hablamos mucho de los excluidos. Socialmente es mucho importante para nosotros porque como ustedes tenemos una sociedad muy injusta y con mucha gente que está excluida. De un punto de vista social, yo creo que es muy importante pensarmos en la inclusión, pero no debemos incluir en la sociedad los pensadores, escritores y artistas como Sade y como por ejemplo, una escritora brasileña contemporánea, Hilda Hilst, que hablamos, y como otros escritores malditos, porque ellos querían estar a margen de la sociedad. Ellos no querían estar incluidos. Y sus obras son importantes porque no están dentro de la sociedad, porque están viendo un otro mundo. Entonces yo creo que el desafío contemporáneo es de poder leer estos autores que no son más prohibidos, pero no hacer un proyecto de inclusión. La inclusión es no queremos la inclusión para los injustizados, para las personas muy pobres y todo esto, pero hay que siempre, nosotros que trabajamos con el plano simbólico, tenemos que tener una atención de no incluir todo en la norma social, porque la riqueza de estos autores, de estos escritores como Sade, es de nos proponer un otro punto de vista. Sí, coincido plenamente con lo que dice Eliane, y es muy útil, sobre todo para los estudiantes, porque en las tesis puede pasar eso. En una tesis puede pasar o un exceso de adoración a un autor, entonces se vuelve solamente una apología, o lo contrario, como una normalización del autor, donde entonces se domestica, como dice Eliane, se vuelve un autor ya tan normal que pierde su sabor, pierde justamente su fuego, diría Ani. Ya que... Son dos formas de domesticación, el culto y la otra, la normalización. Hemos
hemos hablado mucho todos estos días desde Cali aquí en Bogotá. Y ahora que citas a esta poeta que no es muy conocida, la verdad, en el mundo hispánico y en Colombia mucho menos, Hilda Hilst, sería muy interesante que nos hablaras de un poco pasando a la literatura brasileña, justamente un curso que tú vas a dar el próximo semestre sobre João Guimarães, que acá en el curso de la maestría lo vimos hace unos días, hace 15 días, y luego hablamos también de Clarice Lispector. Pero de Hilda Hilst se conoce muy poco en español, apenas hay algunas pequeñas traducciones en Argentina, pero ¿por qué no nos hablas un poco de ellos tres? Primero de João Guimarães, que te comentaba, vivió aquí en Bogotá, incluso escribió un cuento sobre Bogotá muy interesante. Luego Clarice Lispector, que también vino a Bogotá a un congreso de brujería, pero por el soroche no salió del Hotel Continental. Y Hilda Hilst, que no sabemos si vino a Bogotá de pronto, y si no vino, pues la haremos venir en el pasado. En la ficción. Bueno, son tres autores, tres escritores brasileños que empiezan a escribir después de los años, entre los años 40 y 50. Clarice Lispector y João Guimarães Rosa empezaron en la mitad de años 40 y Hilda Hilst empezó en su primer libro de 1950. Lo que se pasa ya como generación de escritores es que la primera generación de escritores después del modernismo brasileño, porque el modernismo brasileño, nuestras vanguardias, empiezan a los años 1920 y son muy activas, muy ricas, hacen una literatura muy activa entre 1920 y 1930. ¿Qué se pasa después? Estos modernistas están escribiendo, pero aparece lá un momento en que aparecen escritores que no están más ligados a ningún movimiento. Ellos no tienen un movimiento como el modernismo, romantismo, decadentismo, naturalismo. No, es un momento de madureza de la literatura brasileña, cuando tenemos escritores que tienen una obra única. No hay ninguna relación entre, por ejemplo, Hilda Hilst, Clarice Lispector y Guimarães Rosa. Esto yo pienso que lá tenemos el momento de madureza de nuestra literatura, cuando un escritor no está más respondiendo a un movimiento, a un manifiesto, a un programa, y hacen sus obras totalmente autónomas. Entonces, Guimarães Rosa, una persona que ha inventado una lengua, ha inventado una nueva lengua brasileña cuya fonte estaba en una cierta cultura popular de Minas Gerais, y lá ellos oía esta literatura oral y creaba a partir de esta. Ha hecho una obra única. Clarice Lispector, al mismo tiempo, empieza a hacer una literatura absolutamente introvertida, pero no psicológica, no psicológica. Es una entrada en el ser, en la vertigo del ser. Por un momento pensamos que estará la psicología
mas no es el romance psicológico, son las dimensiones misteriosas que nos habitan, que nosotros mismos no conocemos. Y la tercera persona es Hilda Hilst, que ella ha hecho una obra, ha empezado en 1950 y ha escrito hasta su muerte, que estaba en 2004. Ella ha hecho una obra absolutamente diversificada. Ha hecho la poesía, la dramaturgia, la prosa. Yo pienso que en Brasil es la escritora más importante, que hace los juegos muy radicales entre un plano alto, más elevado, de una procura, de una búsqueda mística, y el plano más bajo, aunque en la pornografía, porque ha escrito 3 obras pornográficas, pero magníficas, pero verdaderamente obscenas. Entonces es un momento de la literatura brasileña que tenemos la madureza y que los escritores no precisam ocultarse bajo un movimiento regionalista, modernista, y hacen una obra única cada uno de ellos. Es muy importante, este momento es muy importante para nosotros. Y para nosotros también, sobre todo en la clase, ya que llegaron la mayoría de estudiantes, porque acabamos de pasar por João Guimarães y Clarice Lispector, y vamos a empezar a hablar de poesía brasileña el próximo lunes. Entonces, lo que tú acabas de decir nos sirve mucho, y no puedo dejar de preguntarte del Festival Internacional de Literatura de Paraty, que es una ciudad muy pequeña, muy bonita, más o menos cerca de Río de Janeiro. Decía tu prima anoche que es como una Villa de Leyva con mar. Y es algo así, ¿no? Bueno, en Villa de Leyva también hubo mar hace algunos miles de años, pero lo interesante es que es un festival literario completamente contrario a una feria del libro. Es una cosa más de cercanía, ¿no? No es este apocalipsis de Corferia, sino es una cosa más humana. Y este año el homenaje central es a Hilda Hilst, y la conferencista principal es Eliana. Entonces, ¿por qué no nos cuentas un poquito de cómo es este festival y cómo va a ser este homenaje a ella? Bueno, el festival es simpático, llamamos una fiesta literaria. Hay invitaciones de muchos escritores de toda parte del mundo. Hay una intención que yo pienso que es muy buena ahora, de haber escritores de África, no solamente los escritores del primer mundo, pero de estarmos en conexiones otras en Brasilia. A cada año hay una persona que es el escritor homenajeado. Este año es Hilda Hilst. De un punto de vista estamos contentos con esto, porque es una escritora muy polémica. Había siempre un recuo diante dela, pero hay ahí un poco de ambigüedad también, y no debemos esquecer que hay políticas literarias, acuerdos literarios que son extra literario, pero son muy importantes cuando se va a editar o no este o aquello escritor. Ahora, o que se pasa com Hilda Hilst? Era uma pessoa que não estava muito preocupada com a edição de sua obra, era um pouco muito intensa. Ha hecho muitos livros em muitas casas de edição, e
tenía una obra organizada cuando murió. Entonces, después una persona que ha escrito libros muy obscenos. Entonces había una resistencia. Lo que se pasó es que a fin de todo este tiempo, su obra, los derechos de su obra fueron comprados por la más grande casa de edición de Brasil, que es la Compañía das Letras. No podemos dejar de hacer un contacto entre la grande casa de edición y el fato que Hilda Hilst es ahora la homenajeada de la Flip. Entonces hay una política editorial que está muy evidente, que uno cuando aparece en una cierta casa editorial se hace publicidad y todo esto. Entonces yo creo que hay siempre una cierta ambigüedad, pero de un otro lado yo creo que está bueno de poder hablar de Hilda Hilst, también porque es conocida hoy como una escritora pornográfica, y también es la oportunidad para nosotros de mostrarnos que la pornografía literaria es muy distinta de la pornografía comercial, porque el erotismo hoy está muy banalizado también. Entonces es un momento importante de podermos hablar de la pornografía mucho obscena, pero que es una otra cosa que la pornografía de la internet, de las revistas pornográficas, de todo esto. Entonces, también de una oportunidad de ver que una escritora puede pasar de una dimensión mismo un poco más mística, de una forma de erotismo místico, como en su poesía, que yo te recomiendo para el curso de poesía, y para un otro tipo de texto. Es una obra muy profunda también. Yo leyendo algunos poemas de ella desde hace unos años, pensaba un poco en el caso de Colombia, sería un poco el caso de Raúl Gómez Hatín, que es un poeta del Caribe colombiano, que también vivió un poco esa etiqueta, y él mismo también jugaba con esa aura de su propia vida, y también era considerado pornográfico. De hecho tiene un poema que se llama Casi obsceno, y va por esa línea, ¿no? Bueno, una última pregunta para dejar espacio también para ustedes, sus preguntas y comentarios, sería como las perspectivas que ves tú de diálogo con Colombia y con el resto de América del Sur, porque siempre es algo muy particular nuestra relación con Brasil, no solamente por la lengua, sino por las diferentes distancias históricas y demás. ¿Cómo ha sido esta estancia tuya? Porque ya estuviste varios días en Cali, estos días en Bogotá. ¿Cuál es un poco tu visión de los encuentros, de los diálogos que has tenido con colegas, con estudiantes? ¿Y cuáles son como las perspectivas que ves de trabajos futuros que podamos hacer? Bueno, muchas. Yo creo que estaba un privilegio de estar con Juan Rojas, también con Alberto, todas las conversas. Hoy, mañana estuvimos en el Museo Nacional, estaba con Alberto y con Annie Lebrun. Pensamos
una cosa que yo creo que es muy bella, muy bonita, que nosotros, brasileños y colombianos, estamos unidos por una floresta. Tenemos la Amazonia que nos une. Para mí es muy importante porque yo estuve ya en Argentina muchas veces, porque los brasileños van mucho a Argentina. Yo estuve en Uruguay, yo estuve también en Chile, pero aquí en Colombia sentimos una proximidad muy grande. Estaba con Maíra mirando en calle, había momentos que decíamos, pero es Brasil. La única diferencia estaba en algunas letras, un Y que aparecía, pero lo resto era totalmente parecido con Brasil. Entonces creo que debemos aprovechar de esto que estamos ligados por un imaginario que está próximo de la floresta amazónica. Y también pienso que hay muchas cosas que podemos hacer juntos. Yo creo que cuando nos aproximamos, como ahora, empezamos a conversar, descubrimos muchas cosas. Yo creo que podemos explorar un poco estas proximidades y las diferencias. Yo voy a dar un ejemplo de una persona que está acá. Es una estudiante de Brasil, Liliana Marles, que ha estado en Brasil por 4 años para hacer su doctorado sobre José Donoso. Ha hecho un trabajo magnífico, pero ahora intenta estudiar un escritor brasileño, Nelson Rodrigues. Para las personas que conocen Donoso, que yo tuve el privilegio de ser presentada a José Donoso por ella, que es un escritor extraordinario de Chile. Y los que conocen Nelson Rodrigues, sabemos que hay muchas conexiones. Entonces, yo creo que tenemos mucho a hacer. Estoy muy grata por nuestros proyectos con libros de traducciones, y también hoy he comprado libros para llevar a Brasil. Debemos empezar con los estudiantes que están ahora leyendo los brasileños. Tenemos que empezar a engrandecer este proyecto. Sí, lo último que quisiera decir es justamente eso, esas posibilidades de colaboración, justamente con la profesora Luz Marina, la directora de la maestría. Con ella tenemos todo un diálogo muy provechoso en la literatura comparada y en este tipo de diálogos de diferentes culturas, voces, formas. Y varios estudiantes, yo les veo como ganas de ir a esa floresta brasileña, de seguir el doctorado allá. Como te comentaba el lunes, un estudiante que trabaja mucho poesía colombiana, pero también se acerca mucho a poesía brasileña. Otro estudiante que hace un trabajo muy lindo sobre João Guimarães, el sertão y la relación con la fotografía. Eliane ya compró y se va a llevar el libro de Pablo Montoya, Terceto de poema en prosa, porque algo interesante también es promover eso, la traducción de escritores colombianos al portugués y al francés también. Aquí estuvo Pablo Montoya el año pasado, tuvimos una conversación con él, es una persona muy grata también. Entonces es un trabajo de ida y vuelta, pero es fundamental la traducción, que es algo que aquí en el instituto se está empezando a hacer. Ahorita se está haciendo por primera vez un diplomado de traducción literaria del francés, por ejemplo. Es un espacio novedoso y es algo que a nosotros nos interesa mucho.
como ese diálogo, y muchas veces hay que pasar por la traducción, porque pues, lo ideal es aprender las lenguas, pero bueno, no siempre, no todo el mundo es Joao Guimaraes, que hablaba un montón de lenguas, superó a Borges de lejos, pero a través de la traducción, los mortales pues podemos también entrar en esos mundos, y eso es lo interesante, ¿no? Los autores como Hugh Dahirs para nosotros, como Pablo Montoya, que además habla mucho del mundo también de viajeros, de pintores, poetas brasileños también. Yo creo que a través de esos puentes vamos a poder construir cada vez cosas más interesantes. Muchas gracias. Sí. Bueno, hay un espacio, tenemos minutos para preguntas, comentarios que quieran hacer, sobre todo los que tienen las próximas exposiciones de poesía brasileña, de artes plásticas. Aprovechen a la profesora Eliane, que es una gran especialista, porque el próximo lunes tenemos la sesión sobre poesía brasileña. Vamos a empezar con los modernistas, Manuel Bandeira, Carlos Drummond de Andrade también, y después vamos a tener sobre poetas más contemporáneos, Ana Cristina César, Arnaldo Antunes. Sí. Entonces, preguntas, comentarios, los que están haciendo trabajo, bueno, Julieta, que está haciendo trabajo sobre Joao Guimaraes, la fotografía. Buenas tardes. Bueno, primero que todo pues quería agradecer este espacio, porque en realidad este tipo de conversatorios le aportan a uno muchas ideas en relación con los trabajos que estamos adelantando. Por ejemplo, ahorita que mencionaron a esta poeta, que es toda una revelación, porque la verdad es que en mi caso nunca la había escuchado, sobre la que es el homenaje en FLIP este año. Creo que me acaba de dar la idea de que se puede establecer unos puentes entre esa poesía erótica, pornográfica, de esta poeta, y un trabajo que hace Pablo Montoya sobre la fotografía erótica en Francia. Entonces acaba de darme una idea, pero pues solamente quería hacer este comentario inicial para agradecer el espacio. Y por otro lado, lo que sí quería preguntar era pues que en el recorrido que hemos venido haciendo en la clase del profesor sobre literatura del Brasil, todo el tiempo nos hemos dado cuenta que hay un vínculo permanente entre todos los autores, los distintos artistas y las artes. Está la literatura vinculada con la música, por ejemplo tenemos el caso de Arnaldo Antunes y otros muchos artistas. Entonces quería preguntar por esa relación que hay todo el tiempo en las artes, entre las artes en Brasil. Es una tradición, de dónde proviene, porque aquí hay casos de algunos escritores que también le apuestan en su escritura a ese vínculo entre las artes. Hablo concretamente del caso de Pablo Montoya, que él trabaja la literatura y la fotografía, la literatura y la música, la literatura y la pintura. Entonces me llama particularmente la atención el caso brasileño desde ese punto de vista, ese vínculo que hay permanentemente entre las artes. Entonces, ese vínculo que hay entre las artes es una alegoría de algo en particular, de dónde proviene esa tradición. Entonces, de pronto que nos contaras un poco al respecto. Gracias. Sí, yo no sé si en Brasil el vínculo entre las artes es más fuerte que en otros sitios. Es muy difícil para mí decir Yo creo que es una cosa que a mí me gusta pensar de un otro modo. Creo que cuando entramos en la universidad tenemos la departamento de música, departamento de artes plásticas, departamento de cine, departamento de literatura. Ahora, aprendemos que las cosas están muy separadas y nos tornamos especialistas. Entonces, eso en varios lugares del mundo. Si es especialista en literatura, no puedes hablar de cine. Creo que podríamos pensar de una otra manera, que las artes tienen una ligación fuerte
entre ellas y que somos nosotros que hacemos las divisiones, porque nosotros que estudiamos más la literatura sabemos o cuánto es importante el ritmo de una frase, de un verso, y sabemos también que en la literatura hay algo que es muy fuerte, que es la imagen. Entonces podemos siempre hacer conexiones entre esos universos. Yo ahora estoy haciendo, hace ya 2 años, es una cosa que va a demorar ainda un poco, yo estoy haciendo una investigación sobre la figura de la puta, de la prostituta en la literatura brasileña, pero no puedo hacer esta investigación si no miro las artes plásticas. No puedo hacer esto si no miro las fotografías, porque no se trata solamente de ser la prostitución como un tema, pero la prostitución es mismo una forma. Lá onde hay un texto sobre la prostituta, si es un buen texto, este terá una forma, el escritor procura una forma de decir esta realidad de palabras que es una prostituta, que también es una realidad de imágenes, también es una realidad de fantasías. Entonces, también hay un ritmo allá. Entonces, yo creo que tal vez los estudios brasileños ahora están abiertos para pensar esto de esta forma, pero yo creo que en toda la literatura, de una forma más ostensiva, más evidente, o no, un poco más subterránea, todas las artes están ligadas. Es como un árbol con muy gallos, ramas, con muchas ramas. Yo pienso que la arte es un poco esto, es un árbol con muchas ramas. Guimarães Rosa jamás podría ser la literatura que hizo si no tuviera un oído musical extraordinario, porque cuando se lee Guimarães Rosa es la música que a mí, cuando yo releo Grande Sertão Veredas, es bueno, porque como somos profesores tenemos que leer los textos en las clases, y a veces yo estoy leyendo es la música. Se pasa lo mismo con Hilda Hist. Es una poeta que ha practicado la poesía durante 20 años y después empieza a practicar la prosa, pero es la misma cosa, no es diferente. ¿Alguien más? ¿Otra contribución al trabajo del inspector? Pues sí, realmente sí tengo una pregunta, pero no es tan relacionada con el inspector. Yo actualmente estoy haciendo mi investigación con la pasión según GH, pero pues no es una pregunta sobre eso, sino más bien quisiera saber tu interés sobre el erotismo, sobre el cuerpo. ¿Cómo te nace ese interés? Porque veo que tu producción, esa es como la base de tu producción intelectual. Esto
Yo pienso que hay algún interés, una parte del interés que no sabemos de nosotros, que es un poco desconocida para nosotros. Siempre me gusta mucho de pensar por qué uno escoge de trabajar con Clarice Lispector o con Juan Ramón Jiménez o Shakespeare. Es interesante siempre, es algo que dice algo de nosotros que no sabíamos. Entonces, pero con el erotismo, hace mucho tiempo, cuando yo tenía como 20 años, yo estaba en Brasil interesada por el movimiento feminista, porque estaba un país muy machista. Yo hice una propuesta cuando estaba en la facultad, de hacer una investigación sobre el imaginario pornográfico. Estaba interesada en este tema. Lo problema es que cuando empecé a hacer la pesquisa sobre el imaginario pornográfico, pensando que esto podría darme una información para pensar el machismo, yo encontré el Marquis de Sade. Se fue una perturbación completa en mi vida, ¿verdad? Y está la origen de algo que yo debería estudiar 10, 15 años después. Pero porque cuando yo leí Sade, yo percibí que yo no podría aplicar una idea sociológica a esto que yo leía. Entonces, la primera cosa que yo hice es, necesito leer toda la obra de este loco. Estaba como una necesidad interior para mí. Y después que empecé a leer Sade, en comienzo con las traducciones, después en francés, yo entré en un mundo otro del erotismo que ya no podría más explicarse sociológicamente. Porque al Brasil, a la facultad, yo hice sociología a la facultad. Y cuando terminé la facultad, yo cambié para la filosofía, porque yo estaba muy interesada por Sade y la sociología no podría. Las explicaciones sociológicas sobre la literatura casi siempre son muy limitadas. Entonces pasé para la filosofía para hacer la posgraduación sobre Sade, porque ha hecho consecuencias enormes en mi vida, porque dejé el feminismo, me torné muy crítica de la perspectiva feminista también, porque yo vi que las cuestiones también que el feminismo se prendía a las reglas sociológicas, que era en Sade, yo vi un universo de libertad enorme, y me vi presa a un universo que yo vi que era muy autoritario. Entonces tuve muchas consecuencias en mi vida intelectual, esta lectura que me abrió para muchas otras lecturas, pero también para una otra forma de leer la literatura y de ver la arte. Yo creo que que se pasó conmigo
es una cosa hoy que yo creo que es muy contemporánea, porque la mayor parte de veces que las personas hablan conmigo en Brasil, cuando saben que yo trabajo con el erotismo, la primera cosa que me preguntan son cuestiones del género. Cuando se habla en erotismo se hace una ligación inmediata con problemas de género sexual hoy. No es la misma cosa. Las cuestiones de género sexual son cuestiones que pueden ser abordadas por la sociología, por las ciencias sociales, pero no están como un buen tema, un buen tema para ser tratadas en la literatura. Porque cuando son tratadas por la literatura de una forma engajada, comprometida, hacen casi siempre una mala literatura, porque es una literatura de propuesta, es una literatura que tiene un programa, es una literatura que tiene una programación política. Yo agradezco la cuestión porque yo pienso que es algo que debemos hoy abordar. Es muy contemporáneo porque es un peligro de hacer una lectura de un autor como Sade y como Hilda Hilst por el viés del género, de gender studies y todo esto, que si son para la sociología puede estar bien, pero para la arte no, sino es una arte que es informada por un programa. Gracias. Es algo que siempre hablamos mucho con Marina y entre nosotros. Está también una diferencia, una pregunta muy interesante. Yo creo que yo no hago diferencia como palabra que va para decir una cosa. Para mí, decir erotismo y pornografía son sinónimos. Sí, son sinónimos porque normalmente cuando se hace esta separación es una separación moral, es una separación que dice algo que para mí es muy moralista. En Brasil se dice, por ejemplo, esta visión moralista, el erotismo es lo que es velado y la pornografía lo que muestra todo. ¿Entienden? Muestra todo, está escancarada. ¿Cómo? El erotismo se suele ver como sugerente. Sí. Y la pornografía como lo explícito. Pero yo vi que los escritores que yo amo son todos muy explícitos también, pero hacen sugerencias también. Entonces, ahora, hay una pornografía o erotismo que es puramente comercial, como 50 tons de Grey. Es así que 50 sombras de Grey. Es una pornografía o un erotismo que es completamente comercial. ¿Por qué? Porque es una fórmula. Tanto es una fórmula que todos lo copian. Y peor, para mí es poco obsceno
Eu prefiro el Marquês de Sade, eu prefiro Bataille, eu prefiro Hilda Hilst, que são muito, José Donoso, nosso querido Donoso, que são muito mais fuertes, muito mais obscenos. Então, não puedo fazer la distinção, porque esta é uma distinção que a sua origem é uma distinção moral, não é estética, não é de valor literário, pero é moral. Gracias, Ted. Me uno también al agradecimiento de Julieta para con el instituto, con el profe Jarano y el profe Los Marina y todos los que hicieron posible este encuentro. Y yo tengo más o menos como 3 preguntas. Yo tengo más o menos como 3 preguntas. La primera es que nosotros quizás creemos que la distancia que hay entre Brasil y el resto de los países latinoamericanos es una cuestión de idioma, de lengua, pero en las clases que hemos tenido con el profesor Bejarano nos hemos dado cuenta que desde la Semana del Arte Moderno en Brasil en 1922, el manifiesto antropófago de Osvaldo de Andrade, pues parece que es más una cultura de la concepción del arte. No sé usted qué opina de esta propuesta, más que del idioma, es de la propuesta artística que se forjó en Brasil y que no sé, quizás no se tomó en cuenta en el resto de los países latinoamericanos, principalmente en Colombia. Esa es la primera pregunta. ¿Puedo hacer la segunda? ¿Sí? Eu acho que a arte brasileira, o Brasil e a arte brasileira tem raízes menores do que vocês aqui na Colômbia. Tem uma arte pré-colombiana. Isso é totalmente perturbador. Nós não temos isso no Brasil, porque a população que estava no Brasil quando os portugueses chegaram e nos colonizaram é uma população indígena que ela ficou muito marginalizada. E as nações indígenas, elas não podem ser chamadas de nações brasileiras. Então, esta relação com aquilo, com essa América muito longínqua, ela é muito diferente para nós e para vocês, o que faz com que o Brasil seja um país efetivamente mais novo. E eu teria que voltar muita coisa para te responder, mas, quer dizer, o Brasil, até o final do século XVIII e até o início do século XIX, a nossa república só será no final do século XIX, está muito ligado a Portugal. Então, nós temos uma outra influência, que é a portuguesa, sem contar a imensa influência negra que tem num país que foi um país de escravatura até o final do século XIX também. Abolimos a escravidão muito tarde também. Então, isso influenciou enormemente as artes brasileiras. E, então, o momento do modernismo para o Brasil é de uma quebra com essa herança portuguesa. E
E também o modernismo brasileiro, ele tem uma ambivalência, porque ele se deve ao fato de que muitos artistas brasileiros fueron para a Europa, para Paris, para Espanha, e lá conheceram o modernismo, as vanguardias europeias, e voltaram para o Brasil, e quando voltaram ao Brasil, disseram: não amamos os europeus, não queremos nada com os europeus, pero aprenderam algo de las vanguardas que trouxeram ao Brasil. Para os europeus, as vanguardas estavam interessadas em las Américas, estavam interessadas na Oceania, em los outros. E para nós, nossa vanguarda estava interessada em nós mesmos. Devemos descobrir o Brasil. Então, creio que para este momento como é muito diferente para vosotros e para nosotros. O modernismo brasileño foi uma maravilha, pero também nós temos que nos libertar do modernismo brasileño para hacer outras coisas depois. Então, escritores como Guimarães Rosa devem algo ao modernismo, porque ellos pueden experimentar mucho después que los modernistas hicieron sus experimentaciones, pero ellos van a hacer una otra cosa, y también Clarice y también Hilda. Entonces hay una historia del modernismo brasileño que está ligada a la historia del país. Yo no sé, es un tema muy grande, pero para empezarmos a conversar. La segunda creo que ya está respondida también, ya no. Pero la tercera pregunta, y perdón que caiga en un lugar común quizás, y es aprovechando el tema del fútbol y pues que la tenemos a usted acá, me interesa hace poco leía un texto de Gilberto Freire sobre fútbol y me impresionó porque no pensé que él escribiera sobre fútbol, y hablando de influencias y de identidad, pues qué tan relacionado está el fútbol con la academia en Brasil, porque afuera nosotros vemos mucho el fútbol, ¿no? Es como la imagen más clara que tenemos de Brasil, pero dentro de la academia brasileña si hay una influencia grande del fútbol, lo estudian profundamente, hace parte de ustedes, o más bien es algo más comercial, más que bordea a Brasil y no está en el corazón de Brasil. Yo no soy muy buena para responder porque no, yo soy la única brasileira, tal vez, que no se interesa el fútbol. Pero a mi marido se interesa mucho, pero no es brasileño. Bueno, pero a mí no me gusta jamás de hablar de identidad, porque también creo que es una categoría de la sociología. Entonces, a mí prefiero, cuando hablo un poco de estas disposiciones colectivas, de pensar en inclinaciones, mesmo como una disposición un poco más colectiva, pero no en identidad. Creo que identidad es una prisión.
Bueno, pero hay una disposición colectiva por el fútbol en Brasil innegable. Gilberto Freire era un sociólogo muy interesante, que era antes más que sociólogo, un antropólogo, un pensador de la cultura. Y yo tuve, para mí, el gran mérito de pensar cosas que no se pensaba, cosas que eran un poco una prohibición blanca, ¿entiende? No era prohibido pensar sobre el fútbol, no era prohibido pensar sobre el problema de las relaciones eróticas entre el señor de la casa grande y los esclavos, pero ninguém hablaba sobre este. Y Gilberto Freire fue uno que empezó a hablar de la sensibilidad brasileña y de esas disposiciones. También estaba muy implicado con la erótica. En 1930, cuando fue publicado Casa Grande y Senzala, fue prohibido. Fue llamado el pornógrafo de Recife. Recife es la capital de Pernambuco. Entonces, creo que es muy interesante que hay pensado sobre el fútbol. Después, muy temprano, hay un brasileño muy interesante que se llama José Miguel Wisnik. Era un profesor de la Universidad de São Paulo, era un profesor de literatura brasileña, un colega que está aposentado, pensionado, ahora está pensionado, pero también es muy importante, es un músico, es un compositor, es una persona, una de esas personas que está pensando, hace la música, escribe, no está pensando compartimentalizadamente. Bueno, yo escribí un libro magnífico y mesmo yo que no me intereso al fútbol, yo leí con una pasión inmensa. Se llama Veneno Remedio. Veneno es la misma. Veneno Remedio. Y yo te recomiendo muchísimo porque ello hace una interpretación de fútbol brasileño con relación a la literatura, a los escritos, pero también muy fuerte con la música. Ello muestra cómo se danza y muestra cómo tiene un ritmo al fútbol. Y es muy interesante, para mí estaba muy interesante porque yo analiza los campeonatos, cómo estaba la equipo de Brasil, Garrincha, Pelé, y después Ronaldo Gaúcho y toda esa gente, como si estuviésemos hablando de Guimarães Rosa, de Clarice, y bueno, que es una persona apasionada por el fútbol. Y muestra algo que acá no puedo resumir, pero que el título del libro resume mucho, que el fútbol al Brasil tiene esta capacidad de ser al mismo tiempo un veneno y un remedio. Es difícil de hacer un resumen, pero si puedes leer en Brasil,
Es un libro que yo pienso que hay 5 o 6 años que estaba publicado. Y tenemos un libro sobre la cultura brasileña, sobre nuestras disposiciones colectivas, sobre una cierta tendencia. Ello muestra la diferencia entre el fútbol de Brasil, el fútbol de Argentina, el fútbol de otros países, pero ello piensa en el fútbol como una arte. Es muy interesante. En este sentido, es una continuación de Gilberto Freire. Yo pienso que es muy importante pensar sobre estas categorías en Brasil. Bueno, y vamos terminando, como hablábamos hoy con Ani, con Eliane, justamente esa apertura, lo que nos decía Ani el lunes, que la poesía no es solamente un género, sino que es una forma de ver, una forma de vida amplia, donde algo que parece menor o que parece menos importante no lo es, sino que tiene un lugar de interacción con el mundo muy vital. Y en el fútbol, yo les he dicho en las clases que Garrincha es tan importante como Joao Guimarães, ¿no? Sí. No, y lo sostengo porque además justamente es la experiencia también de no solamente la alegría, sino de la melancolía, todo lo que pasó en el Mundial del 50. Hay toda una historia muy interesante, ¿no? Sino que a veces en el mundo intelectual se tiene esa separación de que hay cosas serias y hay cosas que no entran o no deben entrar en lo académico. Y pues afortunadamente muchos no pensamos así, y eso es lo interesante. Bueno, entonces muchas gracias de nuevo, tanto a Ani como a Mayra, por la película que vimos el lunes, por toda la conversación del lunes, y a Eliane por esta magnífica conversación, que espero que se continúe pronto en diferentes intercambios, tanto de traducciones como de futuros coloquios. Por supuesto, muchas gracias también a Juan Sebastián de la Universidad Santiago de Cali, que hizo posible toda esta doble jornada de lunes y miércoles de diálogos franco-brasileños, colombianos. Y bueno, un aplauso para el diálogo.